Bueno, hoy es martes 3 de marzo, ya marzo del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio, en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en toda la República. Bueno, le informo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirma que un dron impactó en las inmediaciones del consulado estadounidense en Dubái, lo que provocó un incendio en un estacionamiento. No hubo heridos y todo el personal está a salvo. También vi los informes de los medios sobre el consulado de Dubái. La última actualización que recibí apenas unos segundos antes de ponerme frente a estas cámaras fue que un dron lamentablemente impactó en un estacionamiento adyacente al edificio de la Cancillería y luego provocó un incendio en ese lugar. Todo el personal ha sido localizado, ya saben. Comenzamos a reducir el personal de nuestras instalaciones diplomáticas antes de que esto ocurriera. La Embajada de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos emite una alerta para sus ciudadanos en Dubái y Abu Dhabi y recomienda salir del país por vías comerciales y suspende servicios consulares ante posibles riesgos de seguridad. Ataques de Israel y Estados Unidos alcanzan el edificio de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según medios locales que reportan daños en el inmueble sin confirmar víctimas. El país asiático ha iniciado un proceso de transición tras el asesinato del corrupto y genocida Ayatollah Ali Khamenei, y un consejo provisional ha asumido el poder en lo que se designa a su sucesor. El ejército israelí entra con tanques y soldados en una zona más amplia del sur del Líbano tras los cohetes lanzados por Hezbollah, que reabrió el frente en respuesta a la ofensiva contra Irán. Israel dice que decenas de bombardeos y más de 160 ataques en un día, mientras Hezbollah dispara cohetes hacia Tel Aviv y Haifa. Las autoridades libanesas reportan decenas de muertos y al menos 58,000 desplazados. El presidente Donald Trump justifica la operación militar contra Irán al asegurar que fue un ataque preventivo porque Teherán iba a atacar primero. Un factor muy importante en este mundo es un factor futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con Irán? Si no los detenemos o si no los detuvimos o si no empezamos, han sido diezmados. Pero si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo ahora mismo, habría habido una guerra nuclear y habrían destruido muchos países porque, como saben, son gente enferma, gente mentalmente enferma. Están enfadados, están locos, están enfermos. Pues muy bien dicho por el presidente Trump, y afirma que han sido destruidas defensas aéreas y parte del liderazgo iraní, y sostiene que ya es demasiado tarde para negociar. Y el golpe en gran escala va ahora. Ya no tienen protección de aire, ya no tienen ningún tipo de instalaciones de detección. Y así que van a estar con mucho dolor. Estos son malos. Son los que mataron, creo que a 35,000 personas en las últimas 3 semanas. Protestantes, 35,000 asesinados violentamente. Así que estos son malos. Gente muy mala, y el líder se ha ido. Y como saben, 49 personas fueron retiradas en el primer golpe, y creo que hubo otro golpe hoy en el nuevo liderazgo, y parece que eso también fue bastante sustancial. Bueno, Donald Trump también adelanta que la Marina escoltará petroleros en el estrecho de Hormuz para garantizar el flujo de energía, tras amenazas de los guardianes de la revolución iraní de bombardear embarcaciones. Bueno, además Trump ordena romper todo el comercio con España, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez negara el uso de las bases de Morón para sus operaciones en Irán. Desde la Casa Blanca, Trump acusa a España de ser un aliado terrible y no cooperar con la OTAN.
Creo que es fantástico, pero algunas naciones como España han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las relaciones con España. España, en primer lugar, empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, pagaron el 5% como debían hacerlo. Y todo el mundo entusiasmado con ello, Alemania, todo el mundo, y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases y no pasa nada, no queremos hacerlo. Podríamos simplemente volar ahí y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos por qué hacerlo. Pero fueron un poco amigables, así es que le dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo su gran gente, pero no tienen un gran liderazgo. Y como lo saben, fueron el único país de la OTAN que no aceptó subir el 5%. No creo que aceptaran subir a nada. Querían mantenerlo en el 2% y no pagan el 2%, así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. Bueno, ahí el presidente español, quien ha hecho un pésimo papel, debería de valorar esa decisión. En fin, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, anuncia el envío de un portaaviones nuclear y una fragata al Mediterráneo Oriental frente a Chipre tras ataques a intereses franceses. Chipre, miembro de la Unión Europea, país con el cual acabamos de firmar una asociación estratégica, también ha sido golpeado en los últimos días. Esto requiere nuestro apoyo. Es por eso que he decidido el envío también allá de medios de defensa antiaérea adicionales y de una fragata francesa, la Languedoc, que llegará a las costas de Chipre a partir de esta misma noche. Por otra parte, aseguramos una coordinación estrecha con nuestros aliados y socios europeos. En primer lugar, con nuestros amigos griegos, para que este esfuerzo en el Mediterráneo Oriental sea consolidado por las naciones voluntarias. Bueno, también Macron califica de ilegales los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero atribuye lo anterior al régimen iraní corrupto, sanguinario, genocida, y confirma el despliegue de cazas y radares con fines defensivos. La República Islámica de Irán tiene la responsabilidad primordial de esta situación. Es ella quien ha desarrollado un programa nuclear peligroso y capacidades balísticas sin precedentes, la que ha armado y financiado a grupos terroristas en los países vecinos, Hezbollah en el Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias chiíes en Irak, la que ha apoyado a Hamas y siempre ha reafirmado su objetivo de destruir al Estado de Israel. Es la República Islámica de Irán, la que una vez más en enero pasado dio la orden de disparar contra su propio pueblo. Bueno, pues ahora Reino Unido y Grecia también refuerzan su presencia en Chipre tras un ataque iraní a una base británica. Londres ha enviado un destructor de defensa aérea y autoridades chipriotas evacúan zonas cercanas a Akotri mientras evalúan nuevas medidas de seguridad. Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que mantiene la alerta a sus embajadas en Medio Oriente y que ha evacuado a 121 mexicanos en Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar por rutas terrestres seguras. Señala que no hay connacionales heridos y que las evacuaciones podrían aumentar con apoyo consular. Bueno, está bien, ¿no? Que se pongan a trabajar los representantes de México en el extranjero, los famosos embajadores, porque la mayoría pues ya ni son de carrera y se toman unas vacaciones de oro en estas naciones sin merecerlo. Entonces, pues por lo menos que trabajen 1, 2, 3 días, una semanita, nuestros famosos representantes en el extranjero. En fin, bueno, a 100 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional el trofeo del torneo. En el acto participan el exfutbolista brasileño Bebeto y se informa que el trofeo recorrerá 10 ciudades del país. Fíjese, me están escribiendo y está simpático el comentario. Dicen, tienes razón. Dice, dime, antes de la guerra,
¿qué hacía el embajador de México en Irán? Antes de la guerra, ¿qué hacía el embajador de México en Israel? Antes de la guerra, ¿qué hacía el embajador de México en Jordania? Antes de la guerra, ¿qué hacía el embajador de México en el Líbano? Y antes de la guerra, ¿qué hacía nuestro embajador en Qatar? Pues levantarse tarde, ir a su oficina 1 hora, porque los consulados, pues la mayoría son muy flojos, todos los que trabajan ahí, y pues comidas y cenas, ¿no? Así es que bueno, está simpático esto que nos escriben. Bueno, ¿qué más? La presidenta Claudia Sheinbaum explica que se postergó el envío a la Cámara de Diputados de la reforma electoral para hacer ajustes y evitar contradicciones, y adelanta que la iniciativa será enviada en las próximas horas. Ayer me entregaron antes de iniciar con salud, me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios. Les platico esencialmente, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema. Por eso no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya está lista, ahora sí. Bueno, el coordinador de Morena, San Lázaro, Ricardo Monreal, señala que aún hay diálogo con el Partido del Trabajo que nunca ha trabajado. Es un vividor y un vivales, ¿no? Vividor y vivales. ¿Cómo se llama? Alberto Anaya, el dueño del Partido del Trabajo. Ha ganado millonadas, cientos y miles de millones de pesos, porque tiene su juguete del que es propietario, llámese Partido del Trabajo, desde hace más de 20 años, cuando había perdido el registro. Y como es un tramposo, pues algo hizo para mantenerlo y ahora pues es un parásito, ¿no? Salvaje de Morena, bueno, del partido que está en el poder. Él es un convenenciero y que lo único, bueno, tiene investigaciones y tiene denuncias y demandas de gente de este órgano político en contra de él y de su esposa por malversación de fondos. Desde hace mucho, ¿eh? Es un señor que, pues dicen, vale miles de millones de pesos y siempre anda con su trajecito negro sucio, siempre está como manchado de la solapa. Yo creo que le gusta mucho el capuchino y la leche y se le escurre y no se limpia su traje, y unos zapatos así mal boleados. O sea, él quiere exhibirse como el pobre político que trabaja en favor de México. Dígame, en 20 y tantos años del juguete de este tipejo, ¿qué le ha dado el Partido del Trabajo a través de sus representantes, legisladores, por ejemplo, ¿no? A nuestro país. Bueno, hábleme de una iniciativa buena de este infeliz vividor que es el señor Anaya, ¿no? Bueno, y ahorita pues se está frotando las manos, ¿no? Imagínense pues lo que está planeando para apoyar la reforma electoral. Imagínense lo que le representa y pues que le llegue, ¿no? A las condiciones que él va a imponer otra vez. No. Es un asco este tipo. En fin, ¿por qué les se lo decía? Porque el Partido Verde, el PT y el Partido Verde confirman que la mayoría de su bancada respaldará el proyecto. Pues ya se le hizo este tipejo. A ver, vamos a ver qué dice Monreal. Y no podría en este momento asegurar nada, pero sí voy a empeñar todo mi esfuerzo porque salga y porque se logre lo mejor para el país en esta propuesta presidencial. Pero obviamente ya al expresar adelantos del voto de los aliados, cada vez se pone más difícil, porque evidentemente con sus expresiones de ellos adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a
descansar ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen. Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral. Bueno, en tanto, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, advierte que la reforma no debe aprobarse en fast track y que deben respetarse los plazos para su análisis. Claramente, todos lo sabemos, necesitamos respetar el plazo que la ley nos marca de 90 días previos en caso de que se quiera hacer alguna reforma electoral. Y eso pues nos abre una oportunidad para que una vez que se reciba, esperemos que sea hoy o quizá mañana, pero una vez que se reciba, pues tendremos tiempo prioritariamente para, yo lo he dicho, para cumplir con el reglamento y con la ley. Es necesario que no haya fast track, que se cumplan con los días específicos para que la comisión genere un dictamen, para que se tramite. Bueno, y señala que aún no hay fecha de recepción y que el PAN definirá su voto si se incluyen medidas contra el financiamiento del crimen organizado en elecciones. Votaré como vote el PAN. Segundo, me parece que justamente para eso necesitamos el documento, para saber exactamente pues en dónde las cosas que se esperaban se dieron o en dónde no. Solamente recordando en mi decálogo, cuando inició esta posibilidad de que se presentara la iniciativa, y justamente por eso, para yo no litigar una iniciativa, sino al contrario, para fijar una posición pública, yo mencioné 2 cosas en esos 10 puntos, 2 de esos 10 puntos, y uno de ellos es que, por supuesto, no podemos tener elecciones con delincuentes, para delincuentes, de delincuentes, no podemos. Bueno, el Senado declara la validez constitucional de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales tras recibir el aval de 23 congresos estatales y la remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La disminución será gradual a partir del 2027 hasta alcanzar las 40 horas en 2030 sin reducción de salarios ni prestaciones. Bueno, de esto ya hemos abordado mucho el tema, pero también hoy lo vamos a hacer. Es interesante, ¿no? Hay mucha confusión, porque no quiere decir que ya no se va a poder laborar sábados y domingos, o se tendrá que pagar mucho más sábados y domingos. Si cae, vamos a ponernos en el año 2030, ¿no? Que es cuando esto concluye, y entran en efecto las 40 horas por semana de trabajo. Si usted tiene que elaborar sábados o domingos, lo que hace es recortar las horas entre semana y reponerlas el fin de semana. Hay muchas cosas que ojalá el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo, así nos los ha comentado el propio secretario, que está haciendo muy buen papel. Dice, sí, lo tenemos que explicar con peras y manzanas y lo vamos a hacer. Ojalá que así sea, ¿no? Bueno, en fin. A ver, más de 60 cámaras y organismos empresariales de Estados Unidos respaldan la extensión del TEMEC por 16 años y piden a la oficina del representante comercial que no imponga nuevos aranceles a México y Canadá ante la revisión del acuerdo que inicia en julio. En una carta dirigida al representante comercial Jameson Greer, advierten que cambios en las reglas de origen y nuevas tarifas afectarían cadenas de suministro, empleos y la competitividad de América del Norte. Y el Banco Interamericano de Desarrollo reporta que América Latina y Caribe crecieron 2.2% el año pasado y proyecta un avance del 2.1% en el 2026. También el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el crecimiento es insuficiente y atribuye el freno a la baja productividad, aunque destaca estabilidad fiscal y oportunidades en inteligencia artificial y minerales críticos como litio y cobre. Bueno, lamentablemente la economía mexicana en el 25 ni siquiera llega a crecer el 1%, ¿no? En fin, bueno, el Ministerio del Interior de Cuba
revela la detención de 10 ciudadanos de Panamá acusados de colocar carteles contra el gobierno en La Habana, entre ellos mensajes de apoyo a Donald Trump, pues no que eran muy demócratas. Las autoridades lo señalan por propaganda contra el orden constitucional, delito que puede alcanzar hasta 8 años de prisión. Bueno, este asqueroso tipo de Díaz-Canel y el hermano de Castro, ya que se vayan, ¿no? Panamá realiza gestiones diplomáticas para conocer su situación jurídica. Bueno, pero esos son los asesinos. Los Castro y Díaz-Canel son represores, asesinos, corruptos. Todo tienen. Ojalá que esta asfixia merecidísima que está provocando Donald Trump, el régimen comunista de la isla, pues ya pronto dé resultados y este país caribeño vuelva a ser uno demócrata, productivo y exitoso como antes de la Revolución Católica. Regresamos con Oscar Mario Beteta.